noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al doctor Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, a quien lo hemos invitado para precisamente analizar esta decisión de la Corte Constitucional frente a los decretos del Ejecutivo. ¿Bloqueo de la Corte al gobierno? ¿Se debe dar esa lectura, doctor, cuando la Corte Constitucional ha argumentado que, por ejemplo, en el decreto relacionado con la reestructuración empresarial y el de la condonación de deudas, créditos educativos emitidos por el presidente, no están bien invocados los términos de urgencia? Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Yo no veo ningún bloqueo realmente. Recordemos incluso que uno de los dictámenes fue positivo, de los varios que ha presentado el presidente. Lo que sucede es que, como bien ha aclarado la Corte, el hecho de que el presidente Lasso tenga durante este periodo extraordinario esta competencia, no quiere decir que la pueda ejercer de cualquier forma. La Corte, en su jurisprudencia, ya desde su dictamen de junio, establece una serie de criterios, ¿no?, de requisitos, de condiciones que son totalmente lógicas para dar dictamen favorable. Cosas tan lógicas como que realmente sea urgente, como que las medidas que se plantean respondan a esa urgencia, ¿no es cierto? Como que sea efectivamente de materia económica, y que los efectos de estos decretos pues sean inmediatos, porque si es que igual se pudieran emitir ya una vez que se instale la nueva asamblea, entonces pues no tendría efecto. Entonces estas son cuestiones en realidad lógicas, a lo que se suma también cierto análisis de la Corte sobre la violación de derechos en que no puede incurrir. No porque el presidente ponga allí la palabra urgente, puede mediante decreto violar derechos constitucionales. Dice la Corte Constitucional que es un pretexto para que cualquier tipo de reforma en materia económica sea considerado como urgente. Esto lo dice argumentando el hecho de que no es admisible que se invoquen circunstancias delicadas y graves como la pandemia o la llegada del fenómeno del Niño para estas propuestas del Ejecutivo. Claro, digamos, el presidente puede, y ahora el ministro ha anunciado, podría emitir un decreto económico, por ejemplo, relacionado con el fenómeno del Niño. No hay problema. Pero lo que la Corte le está pidiendo en su jurisprudencia, que es muy clara, ya varios precedentes al respecto, en que está claramente definido los requisitos que tiene que cumplir en la propia jurisprudencia de la Corte, como son circunstancias apremiantes, que haya esta conexión, ¿no es cierto?, entre las medidas y esas circunstancias apremiantes, que el efecto sea inmediato. Todo esto ya está definido en la Corte. Entonces, lo que el presidente tiene que hacer, si quiere que sus decretos de urgencia sean aprobados en este periodo extraordinario, es cumplir con estos requisitos. Por ejemplo, en el caso de este proyecto de ley sobre el fenómeno del Niño, las medidas tienen que tener relación lógica, directa, inmediata, con los daños, ¿no es cierto?, a la producción, económicos, que probablemente pueda producir el fenómeno, ¿no? Porque la Corte ha dicho, por ejemplo, el fenómeno del Niño sí puede ser un fenómeno apremiante, un fenómeno de urgencia, pero las medidas que usted nos tiene que plantear tienen que tener relación con la urgencia, pues. No puedo decir el fenómeno del Niño es urgente y por tanto planteo cualquier medida que no tiene que ver con el fenómeno del Niño. Ahora, el de la Corte es bastante lógico realmente y bastante consistente. En el tema de la condonación de deudas educativas, el organismo, la Corte Constitucional, con 8 votos a favor y 1 salvado, señala que la justificación es muy breve y que tampoco cumple con los requisitos. ¿Cómo explicarles eso a aquellos estudiantes que todavía están en mora por estas becas educativas? Sí, la Corte no desconoce que este es un problema, digamos,
importante al que hay que dar atención. Pero fíjese usted en el dictamen, ¿no es cierto? Se analiza que este problema tiene más de 12 años. Entonces, ¿cómo es que ahora un problema que tiene 12 años resulta que urgente. ahora es urgente? Porque está disuelta la asamblea y solo porque el presidente dice que es urgente. El presidente, antes de disolver la asamblea, ha enviado el Ejecutivo han enviado 2 proyectos de ley al respecto sin calificarlos de urgente. Entonces la Corte dice, bueno, si era urgente, ¿por qué no los calificó de urgente en su momento? ¿No? Uno podría decir, es que ahora con las nuevas circunstancias, no sé, con el... Porque si lo enviaba a la asamblea tampoco pasaba quizá. Pero no lo calificó en su momento de urgente, es lo que dice la Corte. Si es que esta temática es urgente, ¿por qué cuando había asamblea usted no calificó de urgente? Bueno, se podría decir, es que en ese entonces no era urgente, han cambiado las circunstancias. Bueno, pero la Corte dice, pero dígame, pues, ¿cuáles circunstancias? ¿Qué circunstancias han cambiado? Porque el proyecto no describe nuevas circunstancias. También en este caso, la Corte analiza que podría atenderse este problema con regulaciones para las cuales el presidente tiene competencia. Y además, que cuando entra en vigencia el decreto que el presidente ha enviado, pues calculando el tiempo, ya va a estar instalada la nueva asamblea. Entonces la nueva asamblea podría conocer el proyecto del Ejecutivo en ese entonces. Entonces, como ves, son razones objetivas. Sería un tema para el próximo gobierno, entonces. Sí, o sea, en definitiva, el decreto no demuestra que es urgente, ¿no? Y entonces lo que la Corte está diciendo es, yo no le puedo aceptar su calificación de urgencia solo porque usted lo dice, porque esto sería tremendo, si es que ese fuera el último requisito, esto sería una dictadura. Cuando usted señala... El presidente calificaría algo de urgente y podría hacer lo que quiera, ¿no? Doctor, incluso violando derechos constitucionales. Esto sería absurdo realmente. Doctor Grijalva, cuando usted dice al presidente le queda hacerlo por algunas regulaciones, es decir, ¿habría otros caminos, sobre todo en el tema de becas educativas, que ha sido un tema que se viene tratando hace muchos años, algunos a favor, otros en contra? ¿Podría hacerlo de otra manera que no sea por decreto económico urgente? Sí, esto es lo que justamente le dice la Corte, ¿no? Analiza la Corte, ¿no? Es decir, no requiere necesariamente de un decreto, puede haber otras vías, esto se extrae también pues de los análisis, de las audiencias que ha realizado la Corte, ¿no? Y justamente el hecho de que no sea indispensable emitir el decreto sería otra razón para no considerarlo urgente, lo cual no quiere decir que no sea importante y que no sea un problema social que hay que solucionar, ¿no? Para usted entonces... reúne los requisitos de urgencia que ha establecido la Corte. Para usted entonces no hay un bloqueo dirigido hacia la acción del Ejecutivo en estos últimos meses que le quedan de gobierno. No se trata de un rechazo. No hay un bloqueo, lo que se establece es criterios muy lógicos, a mi modo de ver, ¿no? Afincados en la Constitución. Por ejemplo, fíjese usted, para entender, en el proyecto o decreto sobre empresas, ¿no es cierto? En ese decreto se establecen una serie de medidas, en el decreto de reestructuración empresarial, se establecen una serie de medidas, algunas de las cuales son contrarias al crédito privilegiado que tienen los trabajadores, según la Constitución. Entonces, es decir, el hecho de que los trabajadores tengan prioridad, ¿no es cierto?, para cobrar lo que se les adeuda. Y entonces, porque el presidente dice que es urgente, se va a decir que no, que está bien que el decreto viole este derecho de los trabajadores. No, pues eso no puede ser así, ¿no? Entonces, la llamada muerte cruzada no es una carta blanca para ignorar totalmente la Constitución y para, yendo contra el sentido común, contra la realidad y la lógica,
considerar como urgente lo que no es urgente. Porque habría otras cosas más urgentes que esto. Y al sentido común. Porque habría otras cosas mucho más urgentes que esto en todo caso. Por eso... El presidente lo demuestra, si en el decreto presenta los argumentos. Mire usted, en el decreto igualmente sobre reestructuración empresarial, muy bien la Corte analiza, se dice que hay un crecimiento, ¿no es cierto?, de las empresas en disolución, en liquidación. La Corte presenta allí estadísticas que les han remitido en los amicus curiae, en las audiencias, y muestra que estadísticamente esto no es así, que ha disminuido totalmente, han caído en picada estas liquidaciones empresariales. Entonces, no existen realmente las condiciones objetivas para considerar que existe esa urgencia, ¿no? Y en este sentido... Que son poco prácticas, le dice la Corte Constitucional. Adecuadamente. No, es lo que está bloqueando es, digamos, un procedimiento arbitrario, violatorio de la Constitución, en que se quiera, digamos, abusar, ¿no es cierto?, de esta competencia para aprobar legislación que la Asamblea, que sí bloqueaba, allí sí había un bloqueo, pues no aprobó. Pero ahora no nos vamos a ir al otro extremo, de que porque la Asamblea bloqueaba, entonces ahora todo pasa, contrariando la Constitución. Ahora, el gobierno ha dicho que se trata de un resentimiento de la Corte Constitucional por la carta que el presidente envió, en donde les dice que corren el riesgo de ser actores políticos, económicos de hecho. Y hoy el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, como escuchamos al inicio del noticiero, les ha dicho que es un criterio subjetivo y sesgado. Bueno, la Corte no actúa por resentimientos o por simpatías, no es así. Fíjese usted, estas decisiones, estos dictámenes, han sido tomados casi en su totalidad por unanimidad. En algunos casos ha habido un voto salvado, pero ha sido una mayoría totalmente decidida de 8 jueces o 9 en algunos casos, jueces pues de distintas posiciones ideológicas que tienen distintas tendencias, distintas perspectivas, pero como esto es lógico, como esto tiene que ver con el sentido común, entonces pues efectivamente han coincidido, y si es que uno revisa los dictámenes son consistentes. Los dictámenes establecen, como le digo, criterios objetivos, ¿no es cierto?, para calificar la urgencia, ¿no? Lo que sucede, y la Corte es muy clara en esto, es que no hay que confundir. Una cosa son los decretos de urgencia económica cuando hay asamblea, ¿no es cierto?, y otras son los decretos de urgencia económica cuando no hay asamblea. Entonces la Corte hace un análisis detallado, jurídico, técnico, de por qué no pueden funcionar de la misma manera, ¿no? Porque cuando hay asamblea, pues allí hay una discusión democrática, la asamblea puede hacer un control político de los decretos, ¿no es cierto?, de urgencia económica, podría vetarlos, si es que no los aprueba en el plazo máximo, entran en vigencia. Hay todo un procedimiento propio de cuando hay estos decretos de urgencia económica, se expiden cuando hay asamblea. Cuando no hay asamblea, obviamente nada de esto sucede. Nada de esto sucede y es otro procedimiento. Por ejemplo, que cuando se instale la asamblea, podría derogar a estos decretos, que es otra cosa que el gobierno nacional debería tomar en cuenta. Debe realmente ser serio, ser lógico, ¿no es cierto?, al responsable al expedir estos decretos, porque si es que estos decretos no responden realmente a urgencias, lo que va a suceder es que cuando la asamblea se instale, pues los va a derogar, ¿no? Y entonces van a ser decretos que van a durar
un par de meses, más bien crean inseguridad. Pero ya no es un actor político a la Corte Constitucional cuando ya le recomienda, por ejemplo, al presidente de la República que se tomen también medidas de políticas públicas para resolver este tipo de temas y a mediano y largo plazo tratar estas cuestiones que impactan en la capacidad de pago, por ejemplo, de los estudiantes becados, que a la decisión se acompañe políticas públicas, le pide la Corte Constitucional. Claro, pero eso no le vuelve a la Corte en un actor político partidista. Todo lo contrario, la Corte está diciendo, mire, reconocemos que quien dicta las políticas públicas es usted. ¿No le está diciendo gobierne así? ¿Perdón? ¿No le está diciendo gobierne así? No, le está diciendo que pues, es su competencia dictar las políticas públicas. No le está diciendo cuáles políticas públicas, ¿no? Lo que le está diciendo es que, por supuesto, esas políticas de todas maneras no pueden ser violatorias de derechos. Según nuestra Constitución, las políticas públicas son garantías para efectivizar los derechos, ¿no? Entonces, la Corte ha sido clara en esta. Dice, mire, yo no estoy reemplazando. En los dictámenes dice, yo no puedo reemplazar a la Asamblea Nacional. No es mi competencia, no es mi función. Yo no puedo decir si un decreto es bueno, es malo, me parece conveniente, inconveniente. Pero sí tengo la competencia de examinar si esto realmente es urgente, ¿no? Si esto realmente es materia económica. De hecho, esa es parte de la acción que establece la muerte cruzada, ¿no? De la Corte Constitucional, y para eso se estableció en la Constitución del 2008 precisamente el papel que juega la Corte Constitucional en el caso en el que estamos atravesando por primera vez en el Ecuador. Doctor Grijalva, muchísimas gracias por guiarnos y orientarnos sobre esto que está pasando en torno a los decretos del presidente Lasso frente a la Corte Constitucional. Muy gentil. Gracias, excelente tarde a todos y todas. Muchísimas gracias. Ustedes escuchan Notimundo Estelar.